Hay una pregunta que la mayoría de las personas nunca se hace con honestidad. No porque sea difícil de entender, sino porque la respuesta puede desestabilizar algo que ha tomado años construir. La pregunta es esta: ¿quién eres tú cuando nadie te está mirando? No el rol que desempeñas en el trabajo, no la versión de ti que aparece en las reuniones sociales, calibrada para producir cierta impresión. No el personaje que presentas a tu familia, formado por décadas de expectativas mutuas y dinámicas establecidas. No la identidad que proyectas en las redes sociales, curada con una precisión que raramente tiene que ver con quién realmente eres. ¿Quién eres tú cuando ninguna audiencia está presente? Cuando no hay nadie a quien impresionar, nadie a quien proteger de tu verdad, nadie cuya aprobación depende de que seas de cierta manera. Si la respuesta llega de inmediato y con claridad, eso es una señal de que tienes una relación relativamente buena con tu propio centro. Si la respuesta tarda en llegar, si hay una especie de vacío o confusión donde debería haber certeza, si descubres que es difícil separar el yo real del conjunto de roles que habitualmente desempeñas, eso es la persona haciendo su trabajo. Y el trabajo de la persona, cuando se ha convertido en el mecanismo dominante de la psique, es exactamente eso: ocupar tanto espacio que el sí mismo genuino apenas tiene lugar para respirar. Carl Jung introdujo el concepto de persona como uno de los más importantes de toda su psicología. La persona, del latín que designaba la máscara que usaban los actores en el teatro griego y romano, es la interfaz entre el mundo interior de un individuo y el mundo social que habita, el conjunto de características, actitudes y comportamientos que presentamos al mundo para funcionar, para ser aceptados, para desempeñar los roles que la vida nos asigna o que nosotros elegimos. Jung era enfático en que la persona no es un problema en sí misma, es necesaria. Ningún ser humano puede funcionar en sociedad sin algún grado de adaptación, sin alguna brecha entre la totalidad de quien es y la faceta que presenta en cada contexto específico. La persona que en una reunión de negocios se muestra igualmente que con sus amigos más íntimos, que en una cena formal actúa con la misma desinhibición que a solas, no está siendo auténtica, está siendo inadecuada. El problema no es tener una persona, el problema es confundirse con ella. El problema es cuando la máscara lleva tanto tiempo puesta que hemos olvidado cómo se ve el rostro debajo. Cuando las características que presentamos al mundo se han convertido tan completamente en nuestra identidad que ya no podemos distinguir entre lo que genuinamente somos y lo que hemos aprendido que tenemos que ser para ser aceptados, exitosos, amados, seguros. Cuando eso ocurre, el sí mismo genuino, ese centro más profundo que Jung llamaba Selbst y que es anterior a todos los roles y a todas las adaptaciones, queda sofocado, no destruido, pero sí reducido a un murmullo tan bajo que la mayoría de las personas ya no lo escucha. Y lo que antes era un instrumento de adaptación se convierte en una prisión. Permíteme hablarte de Alejandro. Alejandro tenía 48 años y llevaba décadas siendo conocido en su entorno como el hombre que siempre tiene todo bajo control. Era la persona a la que todos acudían en las crisis, el que sabía qué hacer, el que no se desmoronaba, el que producía claridad, cuando otros solo producían pánico. Esa reputación era genuinamente parte de él. Había trabajado para desarrollar esa capacidad. Le producía satisfacción, pero en algún momento de los últimos años, algo había comenzado a cambiar en su interior. Había una fatiga que el descanso no reparaba, una sensación de que estaba viviendo una vida que pertenecía a alguien que se le parecía, pero que no era completamente él. Una voz interior,
muy baja, que preguntaba de vez en cuando si alguien lo amaba a él o al personaje que siempre tenía todo bajo control. Y lo que más lo perturbaba, cuando intentaba ser diferente, cuando en un momento de vulnerabilidad genuina permitía que alguien viera algo de lo que llevaba debajo. La incomodidad era inmediata, no solo la de los demás, que frecuentemente no sabían cómo responder a una versión de Alejandro que no conocían, sino la propia, como si mostrar la realidad interior fuera una violación de alguna regla que llevaba tanto tiempo siguiendo que ya no recordaba haber elegido. Eso es la persona sofocando al sí mismo, no en una explosión dramática, sino en la acumulación silenciosa de años de adaptación que en algún punto cruzó la línea entre la flexibilidad necesaria y la identidad prestada. La pregunta que Alejandro finalmente tuvo el valor de hacerse no fue ¿qué está mal en mí? Fue ¿quién soy yo sin el personaje que he estado interpretando? Y el silencio que siguió a esa pregunta fue, al mismo tiempo, el momento de mayor desorientación y el inicio del proceso más importante de su vida. Para entender con la precisión necesaria cómo la persona puede convertirse en una trampa, necesitamos explorar los mecanismos a través de los cuales ese proceso ocurre. Porque no sucede de golpe, sucede gradualmente, de manera casi imperceptible, a través de una acumulación de pequeñas adaptaciones que individualmente parecen razonables y en su conjunto producen una distancia del propio centro que con el tiempo resulta costosa. El primero de esos mecanismos es lo que podemos llamar la inversión de la precedencia. En el proceso sano de desarrollo de la persona, la secuencia es esta. Primero hay un sí mismo con características genuinas, con valores, con necesidades, con una manera particular de estar en el mundo. Y desde ese centro, ese sí mismo decide estratégicamente qué aspectos de sí mismo presenta en cada contexto. La persona es una herramienta del sí mismo, elegida conscientemente para navegar los diferentes ámbitos de la vida. En el proceso problemático, la secuencia se invierte. La persona, formada por las expectativas del entorno, por las presiones sociales, por los roles asignados desde temprano, empieza a tomar precedencia. En lugar de que el sí mismo decida qué persona adoptar, la persona empieza a dictar qué sí mismo está permitido expresar. Y cuando esa inversión se completa, cuando la persona es lo primero y el sí mismo lo que queda después de satisfacer las exigencias de la persona, ya no estamos hablando de adaptación saludable. Estamos hablando de alienación de uno mismo. El segundo mecanismo es la rigidización de la persona. Una persona flexible es la que puede cambiar según el contexto sin perder el contacto con el centro. La misma persona puede ser más formal en un contexto profesional y más espontánea en un contexto íntimo, más seria en una situación de responsabilidad y más lúdica en una situación de descanso. Y en todos esos contextos, algo central permanece reconocible como propio. Una persona rígida es la que funciona igual en todos los contextos, porque ha dejado de ser un instrumento adaptativo y se ha convertido en una identidad fija. La persona que es siempre profesional, siempre fuerte, siempre simpática, siempre la que cuida, siempre la que no necesita, no está mostrando versatilidad. Está mostrando que el espacio para hacer otra cosa ha desaparecido. Y la rigidez de la persona tiene un costo energético particular que Jung observaba en sus pacientes con una frecuencia notable. Mantener una persona que no tiene flexibilidad requiere un esfuerzo constante que consume recursos psíquicos que ya no están disponibles para el crecimiento, la creatividad, el goce genuino de la vida. Hay 5 señales específicas que indican que la persona está sofocando al sí mismo. La primera,
Sientes que nadie te conoce realmente, aunque estés rodeado de personas que te aprecian. Esa brecha entre ser apreciado y ser conocido es la distancia entre la persona y el sí mismo. La segunda, hay una fatiga particular que aparece en los contextos sociales que para otras personas son fuente de energía. No introversión necesariamente, sino el agotamiento específico de mantener una actuación. La tercera, cuando finalmente tienes un momento a solas, no sabes qué hacer con él. Hay una incomodidad en la propia compañía que no existiría si hubiera una relación genuina con el propio interior. La cuarta, cambiar algo sustancial en tu vida, aunque sea algo que conscientemente quieres cambiar, produce una resistencia que va más allá de los obstáculos prácticos. Porque cambiar la vida requiere cambiar la persona, y cambiar la persona amenaza la identidad construida. La quinta, hay una diferencia marcada entre cómo te sientes en público y cómo te sientes en privado. No la diferencia normal entre los diferentes registros de comportamiento, sino la sensación de que el privado contiene algo que el público no puede contener, y que esa brecha se ha ido haciendo más grande con el tiempo. Vamos a explorar ahora las 4 dimensiones en que la persona y el sí mismo entran en tensión. En la dimensión del pensamiento, la persona que sofoca al sí mismo produce un tipo específico de autocensura intelectual. No solo decimos lo que es aceptable decir, pensamos lo que es aceptable pensar. Las ideas que no encajan con la imagen que la persona proyecta se vuelven difíciles de formular internamente. Los valores que contradicen el rol desempeñado son descartados antes de poder ser articulados. La persona cuya persona es la del exitoso y competente puede tener dificultad para admitirse a sí misma la duda, la incertidumbre, el no saber. La que cuya persona es la del cuidador puede tener dificultad para admitirse el resentimiento, la necesidad de reciprocidad, el deseo de ser cuidado. La cuya persona es la del independiente puede tener dificultad para admitirse la soledad, el deseo de conexión, la necesidad del otro. En la dimensión emocional, la persona rígida produce una disociación particular. Las emociones que no encajan con el rol desempeñado no se expresan, pero tampoco se sienten con claridad. Son percibidas como ruido de fondo, como algo que no debería estar ahí, como una interferencia en lugar de una información. El resultado es que la vida emocional real ocurre debajo de la persona, parcialmente desconectada de la vida visible. Y esa desconexión tiene consecuencias. Las emociones no reconocidas no desaparecen, se expresan de maneras laterales que el individuo frecuentemente no puede relacionar con su origen real. En la dimensión espiritual, la persona que ha ocupado el lugar del sí mismo produce una crisis de sentido que Jung consideraba uno de los problemas más comunes de la vida adulta. La persona que ha vivido bien adaptada a las expectativas externas puede llegar a un punto, frecuentemente en la mitad de la vida, en que los logros que la persona perseguía no producen la satisfacción que se esperaba, porque esos logros no eran del sí mismo, eran de la persona, y el sí mismo, aunque silenciado, sigue sin ser satisfecho. En la dimensión física, la persona tiene una expresión corporal que es reconocible cuando se sabe buscarla. La tensión específica que acompaña la actuación sostenida, la postura que refleja el rol en lugar de la experiencia interna real, la manera de ocupar el espacio que está calibrada para producir cierta impresión en lugar de expresar un estado genuino. Y en algunos casos, la somatización de la tensión entre la persona y el sí mismo en síntomas físicos que el sistema médico trata en vano porque su origen es psicológico y no físico. Llegamos ahora a la parte más importante de esta conversación, porque identificar que existe
una distancia entre la persona y el sí mismo genuino, aunque es el primer paso, no es suficiente. La pregunta es, ¿qué se hace con esa identificación? ¿Cómo se trabaja con la persona sin destruir lo que tiene de útil, sin caer en la ingenuidad de creer que la adaptación social es siempre una traición a la autenticidad, pero también sin perpetuar una fusión que cobra costos cada vez más visibles? Lo primero que necesito decir es algo que puede sonar paradójico, pero que es fundamental para que el trabajo sea honesto. La persona no es el enemigo. La persona es una herramienta que se ha olvidado que es una herramienta. El objetivo no es llegar a una existencia sin máscara, porque eso no es posible ni sería deseable. El ser humano que se presenta exactamente igual en todos los contextos de su vida, que no modula absolutamente nada de sí mismo según la situación, que dice todo lo que piensa a toda persona en todo momento, no es más auténtico que el que adapta su presentación al contexto. Simplemente tiene una relación diferente con la inadaptación. El objetivo es recuperar la conciencia de que la máscara es una máscara, saber cuándo la llevas, saber cuándo es necesaria y útil, y saber cuándo está siendo tan pesada, tan totalizante, tan costosa en términos de energía, que ha pasado de ser un instrumento de navegación a ser una prisión. El primer instrumento de trabajo es lo que podemos llamar el inventario de la persona. Toma un momento de reflexión profunda. Puede ser durante tu hora sagrada o en cualquier espacio de silencio que te permitas, y hazte estas preguntas con la mayor honestidad que puedas alcanzar. ¿Qué partes de mí mismo muestro consistentemente en público que sé que no representan completamente lo que soy? ¿Qué emociones, pensamientos o aspectos de mi experiencia filtro regularmente antes de que lleguen al exterior? ¿En qué contextos me siento más cercano a quien genuinamente soy? ¿En qué contextos la distancia entre quien soy y quien presento es mayor? No hay respuestas correctas o incorrectas. Hay respuestas más o menos honestas. Y la honestidad de las respuestas es exactamente proporcional a lo útil que será el proceso que sigue. El segundo instrumento es la práctica del espejo interior. Una vez a la semana, en el mismo espacio de reflexión, hazte esta pregunta. ¿Hubo algún momento esta semana en que actué o hablé de una manera que no representaba lo que genuinamente sentía, pensaba o valoraba, por el motivo específico de no generar incomodidad, de mantener una imagen, de evitar el conflicto o de recibir aprobación? No se trata de juzgar esos momentos, se trata de verlos, porque lo que se ve puede ser examinado, y lo que puede ser examinado puede, eventualmente, ser elegido de manera diferente. La pregunta no es si deberías haber actuado diferente en esos momentos. A veces la adaptación es genuinamente la respuesta correcta. La pregunta es si hubo algo en esos momentos que se sintió como una traición silenciosa a algo tuyo que no encontró expresión. El tercer instrumento es lo que Jung llamaba el proceso de individuación en su dimensión más práctica. La búsqueda activa de los espacios donde el sí mismo puede expresarse sin la mediación total de la persona. Para la mayoría de las personas, esos espacios son pocos y están poco cultivados. Puede ser la escritura privada, puede ser la conversación con una persona de confianza específica ante quien la máscara puede bajar parcialmente. Puede ser el arte, el movimiento, cualquier práctica en que la evaluación externa no es el criterio y el propio proceso interior puede tener voz. Estos espacios no son lujos. Son los lugares donde el sí mismo genuino recuerda que existe, donde lo que ha estado comprimido debajo de la persona puede expandirse un poco, donde la energía que normalmente se gasta en el mantenimiento de la imagen
puede ser invertida en algo diferente. Jung observaba que las personas que no tienen acceso a ningún espacio de este tipo, que viven toda su vida dentro de la persona sin ningún territorio donde el sí mismo pueda existir sin vigilancia, esas personas acumulan en su sombra todo lo que no puede expresarse. Y la sombra, cuanto más se acumula, más presión ejerce, más aparece en síntomas, en explosiones, en enfermedades, en lo que llamamos destino porque no reconocemos su origen. Cultivar esos espacios no es egoísmo, es higiene psíquica. Quiero hablar ahora de algo que puede ser la resistencia más común que surge cuando alguien comienza a examinar su persona. Y es la pregunta: ¿y si lo que está debajo de la máscara es peor que la máscara? Es una pregunta legítima y merece una respuesta honesta. Lo que hay debajo de la persona no es perfectamente noble, ni perfectamente coherente, ni perfectamente presentable. Hay rabia que la persona ha aprendido a disfrazar como paciencia. Hay miedo que la persona ha aprendido a disfrazar como control. Hay necesidades que la persona ha aprendido a llamar debilidades y a esconder. Hay partes que no se alinean con la imagen construida. Pero también hay algo más. Hay una creatividad que no encontró canal, una sensibilidad que no encontró permiso, una manera particular de ver el mundo que ha sido filtrada durante tanto tiempo que la persona ya no sabe que la tiene, una capacidad de conectar genuinamente con otros que la persona, con su necesidad de gestionar la impresión, frecuentemente bloquea. Lo que hay debajo de la persona no es oscuro ni luminoso de manera uniforme, es complejo, es humano. Y es lo único que, cuando finalmente se permite existir con algún grado de autenticidad, produce las conexiones más profundas que existen entre personas. Porque las conexiones más profundas no ocurren entre máscaras, ocurren entre los seres humanos que están debajo de ellas. Rilke escribió algo que llevo mucho tiempo queriendo compartir en este espacio. Escribió que nuestra tarea más profunda es ser auténticos, no perfectos. La autenticidad no es la ausencia de máscara, es la conciencia de cuándo la llevas y la valentía de quitártela, aunque sea en espacios pequeños y selectivos, con la frecuencia suficiente para que el ser que existe debajo no olvide que existe. Valentina comenzó ese proceso, no de manera dramática, no con una ruptura de todo lo que había construido, sino con preguntas, con una escritura privada que nadie leía, con conversaciones donde, por primera vez, se permitió decir cómo se sentía realmente, en lugar de cómo debería sentirse, según la versión de sí misma que había construido. No se convirtió en una persona diferente, se convirtió en la misma persona con más acceso a sí misma. Y desde ese mayor acceso, algo en la calidad de sus relaciones cambió. No porque las personas a su alrededor cambiaran, sino porque Valentina dejó de relacionarse con ellas desde la persona y comenzó a relacionarse, aunque sea parcialmente, desde algo más real. Eso es lo que el trabajo con la persona produce. No la perfección ni la transparencia total, sino una vida un poco más vivida desde adentro hacia afuera, en lugar de completamente desde afuera hacia adentro. Y esa diferencia, acumulada con el tiempo, es enorme. Este canal existe para quienes han decidido que la vida más auténtica, aunque sea más difícil que la vida más aprobada, es también la única que puede sentirse genuinamente propia. Para quienes están dispuestos a hacer esa pregunta incómoda una y otra vez, ¿quién soy yo sin mi máscara? La respuesta que encuentres, aunque no sea perfecta, es tuya. Y eso la hace más valiosa que cualquier respuesta que la máscara pueda ofrecer.